Sean muy, pero que muy bienvenidos al evento central de los actos conmemorativos que ha organizado la Confederación de Empresarios de Ceuta para celebrar su 40 aniversario. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha celebrado este jueves por todo lo alto su 40 aniversario, consolidándose como un pilar fundamental en la defensa y promoción del tejido empresarial de la ciudad. El presidente fundador, José María Campos, ha hecho un recorrido por la historia, así como el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Entre las personalidades ha estado presente el presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. Ha sido un acto muy emotivo y en el que además se ha reconocido a personas que han trabajado para que el mundo empresarial ceutí creciera de manera importante. Faro TV les ofrece el discurso íntegro de José María Campos y Juan Viva, así como la entrega de distinciones de estas personalidades. Tiene la palabra don Juan Jesús Vivas Lara, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y le recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para participar en este acto y muchas felicidades por este aniversario. Un aniversario que es muy importante para la entidad que nos convoca, pero que es muy importante para los empresarios de Ceuta y por tanto muy importante para la sociedad ceutí en su conjunto. Yo estoy convencido de que cualquier organización de relevancia nacional es fundamental que tenga presencia y que esté activa en nuestra ciudad. La razón es obvia, pero creo que está basada en dos argumentos muy consistentes. El primero de ellos porque esa presencia combate la sensación de aislamiento. Y el segundo porque es un cauce para dar a conocer la realidad de Ceuta en los distintos ámbitos, sea económico, sea social o sea profesional. Y esto creo que la Confederación de Empresarios de Ceuta lo ha hecho de una manera magistral. Ha sido ese puente al que hace mención nuestro himno, nos ha acercado a la casa común y se ha dedicado desde su nacimiento hasta este momento a defender a Ceuta a través de dos formas muy determinantes. La primera, divulgando los atractivos para que se conozca en toda España que pese a las dificultades, Ceuta es un inmejorable destino para la inversión empresarial. Y en segundo lugar también para recabar apoyos en orden a defender nuestro fuero económico y fiscal especial, el denominado REF. Un régimen económico y fiscal que, como digo, es un fuero histórico y que está concebido para dar respuesta a unas exigencias y unos condicionantes que no tienen parangón en el resto de España. La extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la escasez de recursos naturales o el singular hecho fronterizo. Esto lo ha hecho, como digo, la Confederación de Empresarios de Ceuta de manera magistral. Ha cumplido una función importantísima. Por eso yo quiero, en nombre de todos los ceutíes, dar mi agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que han puesto esfuerzo, dedicación a lo largo de estos 40 años para que la Confederación se mantenga viva y activa. Y en particular quiero hacer ese reconocimiento a su actual presidenta, doña Arantxa Campos, a su junta directiva y a los expresidentes de la Confederación, al señor Azcoitia, al señor García Sensianes, al señor Montero, al señor Daguani. Y por supuesto, se lo quiero agradecer y reconocer al primer presidente que tuvo la Confederación de Empresarios de Ceuta, a quien tuvo la idea, la llevó a cabo y la consolidó. A su primer presidente, a don José María Campos. José María Campos es un referente en muchas cosas. Humildemente creo que su vida está marcada por tres pasiones: su familia, Ceuta y la libertad de empresa. Su familia
es muy importante, creo que es lo más importante en su vida. Junto a su esposa María Asun, fundó un hogar que ha tenido como fruto 3 maravillosos hijos, Marta, Arantxa y Joseba, de los que estoy seguro se sienten satisfechos, orgullosos, lo mismo que creo que ellos lo están de sus padres. Ellos y los 7 nietos que tiene el matrimonio Campos. Digo que es un referente para muchas cosas y cito estas 3 pasiones porque José María Campos ha defendido y defiende a Ceuta allá por donde va. Es un erudito, un gran conocedor de la historia de nuestra ciudad y en particular de la historia de Ceuta durante el primer cuarto del siglo XX, esa época en la que nuestra ciudad se confirma y define como una ciudad cosmopolita y abierta, terciaria, esa época en la que Ceuta, como tantas veces a lo largo de su historia, tuvo la oportunidad de demostrar y demostrarse el sentido del amor a España, siendo base logística para la proyección de los intereses de España en esta otra orilla. Y además de ser un gran conocedor de nuestra historia y de las esencias de Ceuta, es un magnífico embajador de nuestra ciudad. Y un defensor, por tanto, de Ceuta, allí por donde va, cuando sea necesario, donde sea necesario, cada vez que haga falta. Y en cuanto a la libertad de empresa, yo puedo decir, y ya tengo años, que no he conocido a nadie más convencido de que sin emprendimiento y sin libertad de empresa no hay progreso ni bienestar. No he conocido a nadie más convencido de que el intervencionismo corta las alas de la creatividad y lastra la capacidad para generar riqueza y empleo. José María Campos es un convencido de esto y además lo defiende, aun cuando esa defensa puede implicar incomodidad o incomprensión. Y junto con todo ello, es una persona cultivada, es una persona consistente y es una persona elegante. Elegante en el más amplio sentido del término. Y si se me permite, vanguardista. Porque yo, que tengo una edad, sé también que ha defendido cosas que cuando las defendía mucha gente no compartía, incluso era objeto de críticas muy duras, de férrea oposición, pero que con el paso del tiempo, con la misma generalidad, todo el mundo le ha dado la razón y han considerado que esas mismas cosas eran positivas y beneficiosas. Quiero también agradecer de corazón la presencia del presidente del COE de España, del presidente del COE en Ceuta, aquí hoy con nosotros. Le quiero agradecer y antes quiero decirle que felicidades por la labor que está realizando. Felicidades por ser un referente de coherencia, de sensatez, de ecuanimidad y de responsabilidad. Y muchas gracias, insisto, por estar hoy en Ceuta. Es un gesto que confirma y acredita lo que el presidente de la COE viene haciendo desde siempre, que es prestarle atención a los asuntos de Ceuta. Y lo que viene demostrando desde siempre, que es valorar el trabajo que realizan en Ceuta los empresarios de Ceuta. Y yo quiero decir que los empresarios de Ceuta son de una casta, o de una pasta, si se me permite, especial. El presidente de la COE lo valora y lo reconoce y tiene mérito porque significa que tiene perspicacia y capacidad para darse cuenta de lo verdaderamente trascendental, de lo intangible. Y el intangible de los empresarios de Ceuta es el coraje para resistir y superar cualquier tipo de dificultades. Y el intangible es la audacia para buscar nuevos horizontes, la audacia para convertir las debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades. Muchas gracias por reconocerlo, querido presidente, y por valorarlo. Cuando se fundó la Confederación de Empresarios de Ceuta, la Constitución apenas si tenía 5 años y nos faltaba muy poco para ingresar en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Y debo decir que aquello significaba la culminación de lo que Juan Eslava Galán calificó de la década que nos dejó sin aire, que prácticamente nos cortó la respiración, nos dejó sin aliento.
nacía un nuevo orden político, económico y social, un nuevo orden de democracia, de libertad, de apertura, de modernidad. Y en ese nuevo orden que estaba naciendo, la interlocución y las administraciones públicas, la interlocución entre los agentes económicos y sociales, entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y las administraciones públicas, resultaba algo fundamental para construir el futuro que todos deseábamos y nos merecíamos. Y debo decir que la COE estuvo a la altura, que la COE actuó con altura de miras, actuó con responsabilidad, con generosidad y con sentido de Estado. Y debo decir que fructificó esa gran empresa que significó construir un futuro de ilusión, de prosperidad, de avance y de modernidad para España. Y debo decir, por ser cierto, que el legado no ha caído en saco roto, que el legado sigue estando magníficamente representado por nuestro presidente, don Antonio, el presidente de la COE, don Antonio Garamendi. Un legado muy necesario, porque es verdad que desde entonces, desde esa década que nos cortó el aliento, pues han pasado muchísimas cosas, casi todas buenas para Ceuta y para España. Pero también es verdad que hay cosas que no deben de pasar de moda. También es verdad que hay cosas que forman parte del espíritu de aquella década maravillosa que debemos procurar mantener. Yo lo resumo en 3 valores. El valor de la unidad, para constatar que juntos y unidos no existen metas imposibles ni sueños inalcanzables. El valor del diálogo, para saber que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y el valor del acuerdo como alternativa a la imposición. Creo que hoy es un ejercicio también, después de 40 años, para recordar que lo que se hizo hace 40 y tantos años estuvo muy bien hecho y que no perdamos ese espíritu. Ha llovido mucho. Cuando José María Campos inició su andadura al frente de la Confederación, Ceuta estaba atravesando por un momento económico muy difícil. Entre sus causas, la más relevante, la pérdida de las ventajas comerciales y comparativas que se asociaban a la condición de territorio franco-aduanero. Hoy, Ceuta vuelve a encontrarse ante un reto de mucha envergadura histórica. La necesidad de transitar hacia un nuevo modelo económico con mayor capacidad para generar empleo, más sólido, verde, azul e inteligente. Ceuta lo afronta y la Confederación de Empresarios lo afronta con un equipo directivo excelente y lo afronta con el liderazgo de doña Arantxa Campos, los guiños que da el destino. Y lo afronta con el liderazgo de doña Arantxa Campos, que yo creo que es un exponente irrefutable, indiscutible, de tenacidad, independencia, determinación y entusiasmo. Son unas cualidades muy sobresalientes para liderar cualquier proyecto, querida presidenta. Y yo estoy convencido de que los nubarrones son evidentes, pero estoy convencido de que Ceuta saldrá adelante. Y estoy convencido porque lo mejor que tenemos son los ceutíes. Y porque los ceutíes conocen cuál es la meta, saben cuál es el camino y quieren hacer el camino juntos y unidos. Por eso estoy convencido de que Ceuta saldrá adelante. Quiero agradecer esta ilustre representación de toda España que nos visita con motivo de este aniversario. Y le quiero dar las gracias por estar aquí. Y como alcalde les quiero dar la bienvenida a Ceuta. Y les quiero decir que, aquí imitando a mi amigo Antonio, que están en la tierra de Ulises, de Hércules y de Calipso. Les quiero decir que están en una tierra que es un prodigio de la naturaleza. Viento, cielo, luz y mar. Mucho mar. Tanto que parece una niña dormida sobre sus brazos que tiene por almohada la espuma de las olas.
Ceuta es diversidad, Ceuta es respeto y Ceuta es convivencia. Ceuta es la ciudad de las 4 culturas. Ceuta es el empeño compartido por un nuevo modelo económico y de ciudad que otorgue prosperidad y bienestar a los ceutíes. Ceuta es fidelidad con los valores que son pilares de la Constitución española. Ceuta es, mi querido general, plaza militar. Mañana habrá ocasión de demostrarlo. Ceuta lleva al ejército en el alma, en el corazón y en la memoria. Vibra de emoción, canta y llora con nuestro ejército. Y Ceuta es, en fin, España por los 4 costados. Se mire por donde se mire. Lo avala la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llamen. Muchas gracias. Don José María Campos, presidente fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Señoras y señores, buenas tardes. Me voy a ahorrar las presentaciones porque la ha hecho magníficamente Susana Burgos, mi amiga Susana Burgos. Y la verdad es que a mí no me gusta meterme en el túnel del tiempo, por razones obvias, pero esta tarde no tengo más remedio que hacerlo, puesto que voy a tratar de explicar lo que han ocurrido en estos 40 años. Que nadie se alarme, porque voy a soslayar naturalmente todas las cosas de trámite que hace una confederación de empresarios, pues no sería el momento de explicarlo, ¿no? Pero sí quiero unir la historia de esos 40 años con una serie de hechos históricos que han ocurrido en Ceuta, que han ocurrido en el resto de España, que han ocurrido en Europa. No, no está bien, está bien. Bien. Es que tengo un poco de garganta, pero eso no lo puedo evitar. Bien, decía esos hechos históricos, ¿no? Y también verán a lo largo del relato que Ceuta no se ha podido nunca labrar su propia economía. La economía de Ceuta nos viene impuesta y nos tenemos que adaptar a eso que siempre nos viene desde arriba, bien desde el resto de España, bien de los distintos gobiernos de estos 40 años, o bien de la Unión Europea, de tratados internacionales. Ya veréis que Ceuta está sometida a una serie de actividades de este tipo. Y vamos a empezar porque realmente la luz. Sí. En este año de 1976 nos visita Adolfo Suárez. Algunos pensarán que eso no tiene importancia, que un presidente del gobierno visite una ciudad española, pero en Ceuta estas cosas sí tienen muchísima importancia. Adolfo Suárez vino a Ceuta, la recorrió completamente, estamentos civiles, estamentos militares, habló con todo el mundo que pudo. Y yo de toda aquella visita, en la cual le acompañé personalmente por una serie de circunstancias, me quedé con una frase que dijo sobre Ceuta y que veremos que más tarde nos viene al pelo. Esa frase fue: no podemos entrar en la OTAN a cualquier precio. Eso dijo Suárez en Ceuta y veremos que posteriormente nos viene muy bien esa frase para explicar lo que ocurrió en ese momento. En el año 77 se constituye COE. En Ceuta estábamos los empresarios desorganizados completamente. Ya sabemos que en cambio los sindicatos aparecieron todos con una organización previa, pero los sindicatos, los empresarios estábamos realmente desorganizados, y el que ya se constituyera la COE fue para nosotros una buena noticia y que nos hizo empezar a trabajar. En el año 79 se constituye la CEA, que naturalmente por la proximidad geográfica nos vino muy bien. La proximidad geográfica, que teníamos algunos contactos personales con la CEA. Y entonces con todos esos antecedentes, en el año 79
se constituye la Federación de Comercio de Ceuta. En Ceuta había industria, estaba el puerto, había una serie de actividades distintas del comercio, pero el comercio era en ese momento muy importante y por tanto no quisimos esperar. Hicimos esa unión de empresarios de comercio en la Federación de Comercio de Ceuta, porque sobre todo había una presión por el convenio colectivo de comercio. No se habían hecho hasta entonces convenios colectivos y naturalmente había una presión por hacerlo, ¿no? Si se hace el convenio colectivo de comercio, aquí tenemos una fotografía de la firma del convenio colectivo. Ahí está Menajén Gavizón, que es una institución en Ceuta, que era el asesor jurídico de la Federación de Comercio. A continuación está Pepe Ibáñez, que nos acompaña esta noche aquí, y una serie de empresarios firmando el primer convenio colectivo de comercio. Eso fue un precedente importante y ante ahí empezamos a funcionar. Naturalmente hubo sus presiones y una de ellas fue que pusieron mi nombre en la calle principal de Ceuta en el suelo, llamándome pesetero porque habíamos negociado duramente aquel convenio colectivo. Pero bueno, eso es algo que estamos quizás acostumbrados, ¿no? En el año 82 se produce la autonomía andaluza y nosotros quisimos integrarnos en Andalucía. Creíamos que la comunidad debía llamarse, de ser de Andalucía, Ceuta y Melilla, pero no pudo ser. Hubo una serie de discusiones al respecto, esto nos habría ahorrado posteriormente muchos problemas, pero no pudo ser y Ceuta y Melilla se quedaron fuera de esa comunidad autónoma andaluza. Y en el año 82 también se produce en Ceuta el boom del pan. Ya se venía produciendo, pero vamos, se materializa mucho más lo que nosotros llamamos el boom del bazar. En Ceuta se multiplicaron los comercios de bazar, como esto era un puerto franco y aquí entraban las mercancías libremente, pues aquí teníamos tiendas que vendían transistores, vendían de todo tipo de productos de la época, vendían televisores, todo eso se compraba, venían barcos llenos de la península a comprar, todo el que tenía incluso un portal libre ponía un bazar, es decir, que aquello fue el boom. Y toda esa gente que venía compraba irremediablemente dos cosas, ¿no? Compraba un queso de bola holandés, de esos que entonces estaba muy de moda y que en Ceuta tenía un precio muy positivo, y desde luego un paraguas japonés de esos, ¿verdad? Un paraguas japonés de esos también muy bonito y muy barato, que la gente se llamaba, de tal forma que incluso en Ceuta a todos esos que venían a comprar les llamábamos paraguayos, porque todos se iban con su paragüita colgado. De manera que ese fue uno de los desarrollos económicos que se produjeron en Ceuta de forma rápida. Ahora, a continuación, resulta que España entra en la OTAN y nos dejan fuera del paraguas protector de la OTAN. Esto ya lo había advertido Suárez. Por lo visto ya había habido unas negociaciones tratando el tema. Y esto hace que nos encontremos en una situación extraña, ¿no? Hay multitud de opiniones, de artículos, algunos dicen que no, pero que en el momento en que si hay un tercer país ataca Ceuta, que no cabe duda que la Unión Europea... Sí, todo muy bien en palabras, ahí el papel lo admite todo. Pero lo cierto es que Ceuta está fuera del paraguas protector de la OTAN, como se dice, ¿no? Y eso pues me recordó aquellas palabras de nuestro presidente Suárez. Y ya en el año 83 se constituye por fin la Confederación de Empresarios de Ceuta. Yo, que era el presidente de la Federación de Comercio, pues claro, fue una cosa casi natural que me hiciera cargo de la Confederación de Empresarios de Ceuta, y la pusimos en marcha ya no solamente con el comercio, que ya estaba integrado en la Federación de Comercio, sino que se adhirió la industria, que entonces era floreciente, se adhirió la pesca, que era muy importante en Ceuta, y se adhirieron una serie de provisionistas de buques, que le llamábamos nosotros, porque el puerto era un puerto pujante en ese momento. Ese es el año 1983, con la constitución de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Y en Ceuta, que es una ciudad pequeña, se presentan las elecciones a la Cámara de Comercio, me presenté y
me eligieron presidente de la Cámara de Comercio, lo cual nos venía muy bien porque entonces las cámaras de comercio eran de afiliación obligatoria, tenían un presupuesto importante y pudimos unir los presupuestos de la Confederación y de la Cámara de Comercio para conseguir los objetivos que teníamos, ¿no? Además, en Ceuta, pues los empresarios eran los mismos siempre y no teníamos ningún problema en absoluto. Y en el año 84 se reconoce que Ceuta es el segundo puerto de España. Yo he sido ya muy posteriormente presidente del puerto y puedo acreditar que este puerto tiene muchísimas más posibilidades de las que tiene ahora mismo. Es decir, este puerto en el año 84 era una gasolinera en el estrecho, decíamos nosotros. El combustible era aquí muy barato y era corriente ver los muelles completamente llenos de barcos y una serie de buques esperando su turno en la bahía, en las afueras de Ceuta. Y iban por turno entrando y luego había una serie de empresas de aprovisionamiento de buques, porque el buque no solo cargaba el combustible, sino que cargaba alimentación, cargaba de todo tipo de cosas, de manera que eso era un puerto, ya digo, el segundo puerto de España, y que eso tenemos que volver a aspirar a ser el segundo puerto de España. Pero es que, ya decía que nos vienen de fuera muchas veces los temas. En el año 85 se abre la verja de Gibraltar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que compraban aquí, esos que venían a comprar tantas cosas que compraban de los bazares, ya tenían la posibilidad de comprarlo en Gibraltar sin tener que coger el barco, sino simplemente atravesando la verja, ¿no? Que había al principio problemas, naturalmente, aduaneros, que los tenía Ceuta también, pero que eso fue una competencia tremenda para el caso de Ceuta, ¿no? Y en el año 86, seguimos con cómo nos afectan las cosas exteriores, en el año 86 España entra en la Unión Europea. Pero Ceuta queda fuera de la Unión Aduanera, Ceuta queda fuera de la política de pesca común y Ceuta queda fuera de la política agraria común. Esa tiene menos importancia por el caso rural evidente, pero lo otro sí. Resulta que no perteneciendo a la Unión Aduanera teníamos la misma consideración que un tercer país, éramos como Japón. Y eso lo seguimos viendo, es decir, nosotros nos encontramos con que un ciudadano de Ceuta que quiera ir a Algeciras tiene que pasar un control de la Guardia Civil, otro control de la policía, otro control de la policía y otro control en Algeciras de otra vez la Guardia Civil. Es decir, es una cosa que dura desde entonces y es absolutamente incomprensible, ¿no? Que Ceuta esté fuera de la Unión Aduanera y sin un sistema que reconozca por lo menos la proximidad de Ceuta con el resto de España, ¿no? No, nos tratan exactamente igual que un tercer país. Y esto fue otra de las cosas que nos vinieron de fuera y que tuvimos que afrontar en Ceuta. En el año 86, lo digo esto como anécdota, se reparte el edificio sindical, que era un edificio magnífico con 3 plantas en el centro de Ceuta, y no se concede a ningún espacio para los empresarios. Para la Confederación de Empresarios no hubo ningún espacio. Se le dividió entre UGT y comisiones obreras, pero nada más. Desde entonces venimos solicitando que se otorgue un espacio a la Confederación de Empresarios de Ceuta, pero ya hemos visto que desde el año 86 han pasado algún tiempo y seguimos sin que se reconozca que el patrimonio sindical debía repartirse en partes iguales o en partes parecidas con las organizaciones sindicales y patronales, ¿no? Ceuta seguía sin tener estatuto de autonomía, estábamos en un sitio extraño, la sanidad pública era un hospital de la Cruz Roja y entonces esto era absolutamente insuficiente y padecíamos unas dificultades tremendas agravadas por el estrecho, claro. Cualquiera que tenía una enfermedad o algún problema no solamente tenía que ir al hospital de la Cruz Roja donde no le atendían probablemente, sino que además tenía que marcharse a la península a buscarse la vida por allí. Y esto hizo que la Confederación de Empresarios tuviera que participar
en protestas, en reclamaciones, en viajes a Madrid y en reclamaciones, como decía, para que tuviéramos una sanidad como el resto de España, ¿no? Y en el año 1989, una comisión de la Confederación de Empresarios de Ceuta viaja a Bruselas porque aquí teníamos un impuesto local, un impuesto que se llamaba arbitrio municipal, que considerábamos nosotros que era un equivalente a un arancel aduanero, y como Ceuta era un territorio franco no se justificaba que aquí hubiera un arancel aduanero. Bueno, esto se consiguió con el tiempo solucionar y se cambió por un impuesto distinto que se llama IPSI, que es el que está en la actualidad. Y por si los problemas fueran pocos, en 1990 existía una cosa, todo esto a los que no viven en Ceuta les parecerá ciencia ficción, pero bueno, todo esto ha ocurrido aquí. Había una cosa que llamamos el pool del estrecho. El pool del estrecho es que las compañías marítimas habían llegado a un acuerdo entre ellas y nos imponían horarios, precios, calidad, nos imponían todo lo que ellos querían. Y ninguna se podía salir de ese pool, con lo cual estábamos pagando un precio excesivo y estábamos en unas dificultades tremendas. La Confederación de Empresarios tomó la batuta, tuvimos que crear, porque había que hacerlo de alguna manera para que no costara aquello mucho dinero, y tuvimos que crear la Asociación de Consumidores y Usuarios de los Transportes de Ceuta, Acutrans, y con eso empezamos a luchar contra este tema. Lo derivamos al Tribunal de la Competencia y el Tribunal de la Competencia nos dio la razón. No solamente eliminó el pool del estrecho, sino que además impuso importantes multas a las compañías. Desde entonces las compañías funcionan de forma independiente, o una ponen los horarios que quieren, otra pone el precio que quiere, y de alguna manera hay libre competencia, que es lo que exactamente tenía que ocurrir, ¿no? Ahí también estuvo en primera fila la Confederación de Empresarios, ¿no? Y en el año 91 resulta que España se adhiere al acuerdo de Schengen. Pero hace una excepción. Yo decía que cuando había alguna reunión de este tipo se aprobaba algo y siempre había uno que levantaba la mano y decía, excepto Ceuta y Melilla. Pues esto es algo parecido. España aprueba el acuerdo de Schengen con una excepción. Y la excepción era que en las ciudades de Ceuta y Melilla, me voy a referir a Ceuta concretamente, era libre la entrada de marroquíes que residieran en la provincia de Tetuán, Benadorm en el caso de Melilla. Imagínense lo que esto supone si hubiera estado vigente hace unos días. Podían entrar libremente sin visado los residentes en la provincia de Tetuán. ¿Qué hacían? Pues que venían a comprar a Ceuta, compraban muchísimo, se marchaban el mismo día para Marruecos, algunos naturalmente se quedaban, en fin, esto estaba sujeto a una serie de trampas naturales que ya no las podemos imaginar, ¿no? Ese tratado de Schengen, esa excepción al tratado de Schengen, se suspendió con el COVID, con este problema del COVID, el cierre de la frontera y todo eso se suspendió y sigue suspendido, no eliminado, sino que simplemente está suspendido. Y es curioso porque el mismo tratado de Schengen establece que España pondría un control de la policía en el puerto para evitar que esas personas que entraban en Ceuta sin visado pudieran subirse al barco e irse a Algeciras. Ese control de la policía sí continúa, ¿eh? Y no distingue, yo tengo que identificarme igual que se tiene que identificar cualquiera para pasar a Algeciras, pero eso es. Y este tema España tenía que eliminarlo de una vez porque no se puede poner en marcha una cosa de este tipo que puede perjudicar gravemente a Ceuta. En el año 92 resulta que es la Expo 92 de Sevilla, donde se instalan casetas, instalaciones de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas. Y los países que quisieron participar.
Ceuta no podía instalarse porque ni nadie la subvencionaba, ni nadie tal. En ese caso tuvimos que, desde la Confederación de Empresarios, ponernos en marcha para que Ceuta estuviera presente allí. En esto, como en otros temas, tuvimos la colaboración del Ayuntamiento de Ceuta. Entonces nuestro presidente de ahora seguramente era el director de Procesa, que era el que llevaba todos estos temas, y conseguimos poner un stand en la feria, en la Expo de Sevilla. Nos ayudó mucho en este caso la Confederación de Andalucía, a través de su secretario general Antonio Carrillo, que está esta noche aquí, y que se acordará de aquellos tiempos. Montamos un stand, en mi opinión magnífico. El decorador que lo hizo puso el techo de cristal y debajo del cristal había una pecera, de tal forma que el que entraba allí estaba pisando peces que teníamos que cuidar muy mucho, desde luego. Y luego se alquiló también una oficina en el World Trade Center, que estaba unido, para poder hacer las transacciones comerciales que pudieran ser. De manera que Ceuta estuvo en la Expo 92. Y en ese mismo año 92 se produce ya una crisis más profunda. La fábrica de cervezas que había aquí, entonces Africa Star, cerró sus puertas, y otra serie de establecimientos, sobre todo proveedores de buques y todo eso, fueron cerrando y tratando de reconvertirnos de alguna manera, ¿no? Y en el año 95 la Confederación de Empresarios de Ceuta viajó a Bruselas de nuevo, porque estábamos notando en el año 95 que estaban llegando inmigrantes masivamente a Ceuta. Eran sobre todo subsaharianos, pero eran tremenda la cantidad de subsaharianos que estaban llegando a Ceuta y nadie actuaba sobre este tema, ¿no? De tal manera que una comisión de la Confederación de Empresarios de Ceuta viajó a Bruselas, entregamos un documento que se llamaba 1995, la inmigración ilegal en Ceuta, y explicamos todo eso. La Unión Europea nos dijeron que siempre y cuando España respaldara todo esto, pues que tendrían que buscar alguna solución, pero se respaldó, y aquello quedó en que habíamos denunciado el tema, pero no se había solucionado. Sin embargo, parece que fue una premonición, porque en el año 95 los inmigrantes que entraban, como no había sitio donde ponerlos, los ponían en las murallas reales, donde se llama el ángulo. Las murallas reales están detrás del hotel, del Parador La Muralla prácticamente, es decir, que estaban en el centro de la ciudad. Y estos inmigrantes un día se rebelaron, pegaron fuego a la zona donde los tenían y se dirigieron al centro de la ciudad. Cuando cruzaban el puente que hay y que separa la ciudad, el campo exterior, por llamarlo de alguna forma, ahí es donde la policía, la Guardia Civil e incluso los ciudadanos tuvimos que detener a esas personas que trataban de asaltar el centro de la ciudad. Eran cientos de inmigrantes, además, en fin, con muy mal estilo en aquel momento. Y se consiguió detener, la Guardia Civil y la policía se hicieron cargo del tema, y posteriormente ya se abrió un centro para los inmigrantes, el CETI, pero de alguna manera, pues no cabe duda que la denuncia que habíamos hecho ante la Unión Europea era muy fundada, porque ya vimos en el ángulo lo que ocurrió, ¿no? Ya en el año 95 presento la dimisión de la Cámara y de la Confederación de Empresarios, o sea, me retiro de esas actividades y ya paso a un segundo plano. Y en el año 95 se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta con 13 años de retraso. Habíamos estado 13 años en una nube, sin podernos beneficiar de nada, ni poder prácticamente protestar por nada, porque ya hemos visto que no teníamos Estatuto de Autonomía. Y en el año 95 ya tenemos un nuevo presidente, que es Miguel Ángel Azcoitia, que está también esta noche con nosotros. Entonces, durante su presidencia, pues tuvo que afrontar
todos estos problemas que hemos dicho y sobre todo la difícil situación del sector del comercio, las trabas aduaneras y todo lo que conlleva eso al tránsito de mercancías y sobre todo las relaciones difíciles con el vecino país, que siempre han sido así. En el año 95 se inaugura el Parque del Mediterráneo, un hecho también muy positivo, en el cual la Confederación también colaboró, y este Parque del Mediterráneo, que esta noche estaremos en él, los que quieran asistir, pues tiene 50.000 metros cuadrados, tenía 15.000 metros cuadrados de lámina de agua. El agua no es agua dulce, sino que se trae del estrecho, de manera que es agua salada y magnífica, y las instalaciones son estupendas porque era un proyecto de César Manrique, que ya sabemos que tiene una cosa muy parecida, pero en Canarias, ¿no? Eso fue también una cosa muy importante para el desarrollo del turismo en aquella época. Y en el año 99 entra Antonio García Sencianes en las elecciones, que también nos acompaña esta noche, y se enfrenta pues igualmente a todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Es decir, que entra en que posible entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, hizo una defensa de que pudiéramos deducirnos el impuesto este local que había, que no es deducible como el IVA, sino que este se paga y se pierde. Y entonces siempre estuvo en defensa de la aduana comercial con Marruecos, que es una batalla casi perdida, porque también lo acordaron el presidente del gobierno y el rey de Marruecos, pero no se ha llevado a cabo, como sabemos, ¿no? Y luego pues defendió también la promoción del puerto, que eso es algo pues realmente importante, ¿no? En el año 2002 entra en vigor el euro, y algunos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues sí tiene importancia, porque Ceuta era un sitio de recepción de moneda extranjera importantísima. Aquí llegaban de los emigrantes marroquíes que vivían por toda Europa, pues llegaban florines, llegaban marcos, llegaban liras, llegaban monedas de todo tipo, y había una serie de oficinas de cambio con empleados, entonces había un movimiento de capital importantísimo. De manera que todo eso, de la noche a la mañana, cerró completamente y el euro se puso en marcha como en el resto de España, ¿no? Evidentemente. Pero ya digo que eso también causó una serie de problemas en Ceuta, ¿no? En el año 2002 se produce el incidente de la isla del Perejil y naturalmente esto creó un problema, no solo problemas fronterizos, sino problemas de que el turismo no venía porque no se temía que podía ocurrir. Es decir, tuvimos también ahí un tiempo de espera, porque además en el año del Perejil Marruecos retiró su embajador en Madrid, con lo cual pues las relaciones se tensaron en ese momento, ¿no? Y en el año 2004 se presenta, no digo porque se presentó también con la participación de los empresarios, se presentó en Madrid el libro de Ángel Ballesteros que vemos en la imagen, que es un estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla. Ángel Ballesteros es un embajador de España y se encargó de recopilar toda la información que existe desde el principio, todas las reclamaciones de Marruecos, se encargó de recopilarlo en un libro que yo creo que es muy importante tenerlo como libro de cabecera para conocer la situación de Ceuta, ¿no? Y en el año 2005 toma posesión Rafael Montero Ábalos, que es hijo de uno de los fundadores de la Confederación de Empresarios conmigo, Rafael Montero, que también nos acompaña esta noche. Y él, Rafael Montero Ábalos, lleva la Confederación a un local nuevo. La verdad es que económicamente pues como no nos habían dado el local ese en su momento, pues tuvo que hacer frente a una serie de cosas y él hizo un cambio allí que pudo
mejorar económicamente a la Confederación de Empresarios, y además sacó a Ceuta, a la Confederación de Ceuta, a una serie de acciones fuera de Ceuta, como Fitur, la CEA de Sevilla, estuvo en contra la Expo, una Expo que hubo y tal, y de manera que en Casablanca le llevó también la Confederación de Empresarios, los empresarios de Ceuta, de manera que hizo una labor importante también. Y luego, como la Confederación de Empresarios siempre ha creído que Ceuta debía estar representada en Bruselas, se organizaron unas jornadas, yo ya no estaba, pero participé todo lo que pude en ellas, sobre la posibilidad de una representación de Ceuta en Bruselas. No era una representación como puede hacerlo alguna otra confederación importante, no, se trataba de llegar a un acuerdo con un despacho profesional de allí, tener una oficina con una persona que mandáramos de Ceuta, que conociera perfectamente la ciudad, y que simplemente con eso podíamos de alguna manera plantear allí todos los problemas que tiene la comunidad autónoma de Ceuta, ¿no? Esto se hizo estas jornadas con 4 casas abogados y fue muy interesante porque se llegó a la conclusión que Ceuta necesitaba estar allí. Y en el 2006 incluso se hizo otro seminario sobre las reglas de origen. Las reglas de origen que habían aparecido como una nueva posibilidad económica para Ceuta, pues resulta que también falló por decisiones de fuera de Ceuta. Las reglas de origen eran, en síntesis, que los empresarios de Ceuta podían importar de un tercer país a Ceuta, lo cual es posible porque esto es territorio franco, y si ese producto que habían importado de ese tercer país se hacían unos cambios en él, se reconvertía de alguna manera, pues podían exportarse a la Unión Europea sin pago de derechos de ningún tipo. Lo cual pues era un tema muy positivo. Se crearon algunas empresas en Ceuta que pusieron en marcha este sistema, pero luego hay una mano negra o algo que consiguieron anular todo esto por motivos sanitarios, cuando la sanidad de Ceuta es la misma que la del resto de España, por supuesto. Pero bueno, pues se anuló el tema y esto quedó en nada. Ese seminario lo dirigió Cani Fernández, que también persona conocida por muchos, que ahora es la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia. Y ya que estamos terminando, en el año 2007 resulta que también la Confederación de Empresarios tuvo que ver en esto y yo personalmente también ayudé en todo lo que pude. Vienen a Ceuta Lidl y otras empresas, vinieron detrás de él, ya lo estamos viendo, McDonald's, vino Cortefiel, el Corte Inglés, unos multicines, que no había cines entonces en Ceuta, y se instalan aquí, siguen aquí con bastante éxito, y por ejemplo algunas de ellas fueron las primeras en ventas de España, de manera que con eso es suficiente, siguen aquí en Ceuta, ¿no? Y actualmente pues siguen algunas preguntando y tal, puedo asegurarlo, para que quieren también seguir viniendo a Ceuta. En el año 2007, don Juan Carlos visita Ceuta, el rey. Fue una bienvenida apoteósica. Bueno, le recibieron, bueno, todo el mundo estuvo lanzado atendiendo a don Juan Carlos en la visita y fue realmente emocionante, ¿no? De manera que eso también había que apuntarlo porque fue algo positivo, no solamente hay cosas negativas, sino eso es muy positivo, ¿no? Bueno, esta es la retirada del embajador. En cuanto el rey visita Ceuta, Marruecos retira a su embajador inmediatamente, ¿no? En el 2009 hicimos una exposición, Expo Ceuta, para el comercio y para los automóviles sobre todo. En 2014 nombran presidente de la CEA, nuevo, que lo tenemos aquí, con quien tenemos unas relaciones muy estrechas. En 2015 toma posesión Baguán, que es Pepe Baguán, lo conocemos todos por Pepe Baguán, que también nos acompaña esta noche aquí. Y él también, además de afrontar todos los problemas en esto, participó en una huelga empresarial conjunta con los sindicatos, incluso en 2010, por la
difícil situación y el cierre fronterizo, porque entonces había un cierre fronterizo al tráfico de mercancías, y tuvimos que hacer todo esto bajo la presidencia de él, con el eslogan de Ceuta resiste. En el 2018 hay nuevo presidente de CEOI que nos acompaña esta noche y que también nos hizo que retomáramos las relaciones con CEOE, igual que antes habíamos hecho con la CEA, y siguen aumentando esas buenas relaciones, porque Ceuta necesita estar unida a esas organizaciones nacionales e internacionales. Y luego, en el año 2022, eligen a Arantxa Campos, lo cual para mí fue una satisfacción, porque era como si volviera otra vez al principio, ¿no? Me hizo muchísima ilusión, y ella pues está afrontando los mismos problemas que he ido haciendo antes. Ahora nuevo, la bonificación de la seguridad social, la destrucción de empleo autónomo, que es otro de los problemas que se nos han presentado, el puerto como motor de desarrollo, que también lo hace ella. Y en todo esto siempre hemos tenido una unión activa con Melilla. Siempre. Ha habido una comunicación continua, hemos intercambiado opiniones, hemos intercambiado experiencias, ellos nos han intercambiado también sus experiencias y sus enseñanzas, y siempre hemos tenido eso. Yo recuerdo, y hemos tenido esta tarde ocasión de recordar a Margarita López Armendáriz, que también colaboró con CEOE durante muchísimos años, y que ya digo que siempre ha sido, la colaboración con Melilla ha sido siempre eficaz. Y ahora, en 2024, Felipe VI, el rey Felipe VI, concede una audiencia a CEOE, con lo cual una representación de CEOE irá a Madrid para celebrar una audiencia con el rey. Naturalmente tendremos ocasión de exponer los problemas que se nos presentan y no entender que el rey no haya visitado todavía Ceuta, cosa que evidentemente no depende del rey, pero bueno, que tendremos ocasión de hablar del tema en esa visita con el rey Felipe VI. Y esto es resumido los 40 años de CEOE. Yo le agradezco la paciencia que han tenido y espero que algunas de estas experiencias pues le hayan servido para completar su información sobre Ceuta. Muchas gracias. Bueno, pues llega el momento de los regalos. Le voy a pedir a doña Arantxa Campos, a la presidenta de la Confederación de Empresarios, que suba al escenario, porque va a ser ella la persona que otorgue, que entregue las 11 placas conmemorativas previstas. Yo creo que el protocolo, a no ser que me digan lo contrario, voy llamando de uno en uno, se hace la fotografía con la presidenta en el centro del escenario y luego pues le pedimos al vicepresidente, al señor Torres, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que suba él al escenario. Claro, porque doña Arantxa Campos también tendrá regalo de cumpleaños, claro, estaría bueno, ¿no? Sí, María Jesús y yo misma también puedo ayudar para agilizar el proceso, aunque tengo por aquí la chuleta para seguir estrictamente el orden que ha diseñado la organización. En primer lugar, don Antonio Garamendi, por favor, si es tan amable. Le pido ahora, por favor, que suba al escenario, va a recoger su placa conmemorativa, don Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPIME. Don Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla.
Señor Pepe Vaughan Dangwani, que es presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, o fue entre los años 15 y 22, que nos lo ha dicho don José María Campos. Don Rafael Montero Ábalos, él fue presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta entre 2005 y 2015, veíamos. Don Antonio García Sentianes, ¿verdad? Sí, Sentianes, es presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta 2001-2005. Don Miguel Ángel Azcoitia León fue presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta entre el 95 y el 2001. Don Rafael Montero Palacios. Víctor Javier Elena García, me he ido yo para atrás así, socio fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Creo que estamos ya en los socios fundadores, me he ido yo. Don José Ibáñez Rodríguez, socio fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Ah, bueno, vale. Don José María Campos Martínez, presidente fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Tiene que entregar la placa a doña Arantxa Campos.